Hola, mucho gusto, yo soy Arlechanitzi Gutiérrez Lara y en este video voy a hablar acerca de 3 tipos de lenguaje que se pueden utilizar en aulas de clase presenciales y voy a dar ejemplos de cómo se pueden utilizar. El primer tipo de lenguaje del que voy a hablar es el lenguaje formal. Este se caracteriza por utilizar pronombres como usted, ustedes, que es más que nada en el que se habla de una forma un poco más respetuosa, que en el ámbito académico se podría utilizar entre una conversación entre alumno-maestro, un maestro y un directivo y un alumno. Un ejemplo, como ya lo dije, en una conversación, el alumno hace una pregunta y le habla de usted a la maestra, maestro, que esté responsable en ese momento del grupo. El otro del que voy a hablar es el lenguaje informal, que es el contrario al formal. Este se caracteriza por no tener tanto honorífico, tanto pronombre específico, que es el que más que nada en el ámbito académico se puede utilizar entre compañeros o amigos del aula, porque es una forma de lenguaje mucho más libre, o sea, nos podemos expresar de forma más libre sin tener que utilizar algún pronombre honorífico y en el que tenemos la libertad de hablarnos de tú y no ser tanto de usted o hablarnos con mucho respeto, porque hay más confianza para desenvolvernos en ese ámbito. El tercer tipo de lenguaje que voy a utilizar es del que voy a hablar, es el lenguaje oral. Este se comprende como en la forma de comunicación hablada. Es la que se utiliza por medio de sonidos que emite nuestro cuerpo, nuestra boca. Este es con el que todos nos comunicamos, o bueno, la mayoría. Es el más común de comunicarnos. En un aula de clases lo podemos utilizar, por ejemplo, en cualquier momento, ya sea para hacer una pregunta, para responder algo, para hacer una exposición o presentar algún proyecto. El cuarto lenguaje, yo quise agregar uno más, sería el lenguaje escrito, que es la representación gráfica del lenguaje oral. Este lo podemos emplear en el ámbito académico, como por ejemplo al entregar un ensayo, un proyecto escrito, alguna tarea, tomar notas acerca de algún tema en clase y algo parecido. Bueno, esos fueron los 4 tipos de lenguaje que yo escogí. Eran 3, pero quise agregar otro más para que se entendiera un poco más el tema. Claramente estos no son los únicos, hay más tipos de lenguaje que se pueden utilizar, pero desde mi perspectiva siento que son los más adecuados para poner, ya que son los más recurrentes o los que más encontramos en nuestro día a día en un aula presencial. ¿Se pueden utilizar otros? Sí, pero también depende de la perspectiva en la que estemos o en el ambiente en el que nos encontremos, porque no es lo mismo, por ejemplo, un aula virtual a un aula presencial. Son diferentes tipos de lenguaje los que se emplean en cada una. Sería todo de mi parte, espero que les haya gustado, que me haya dado a entender, haya dado correctamente mi punto de vista y hayan entendido un poco del tema o les haya servido de algo. Gracias.